Hola de nuevo, aquí estamos Buenos en días. Líneas Rectas y en el episodio 11 nosotros empezamos a mirar la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Hablamos un poco de Jacobo, hablamos un poco de la estructura de esta carta y vamos a seguir hablando de esta carta. No sé de ti, Andrés, pero para mí es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento, me encanta. Realmente lo interesante del libro es, como hemos comentado en el episodio anterior, pues es un libro escrito por un judío a otros judíos. No es ninguna sorpresa que sea un libro judío, un libro que tiene pues, elementos comunes que encontramos entre las escrituras de los judíos. Y eso me lleva al primer punto que quería comentar hoy, y es que el libro de Santiago se encaja muy bien dentro de la estructura de los libros poéticos, los libros Sabiduría. sapienciales de sabiduría que tenemos en el Antiguo Testamento. Incluso si paramos a pensar un poco en, si intentamos hacer un bosquejo, o cuál fue el verbo que querías usar, Bosquejar. si queremos bosquejar eh, al libro de Proverbios, Sí, va sumamente difícil, ¿no? sí. Pues, y muchos han comentado esto. Ahora, yo creo que no es exactamente igual. Yo creo que sí que Santiago tiene una estructura y cuanto más lo lees, más notas que no No son es pensamientos poético, sí. que están así al azar casi, no, tiene una estructura. Pero todo esto para decir, bueno, los libros de sabiduría, pues el tema de la construcción de estos libros es muchas veces un tema complicado. Un libro como Eclesiastés, a veces un poco difícil. Entonces, bueno, hacemos bien en leer Santiago y leerlo dentro de este enfoque, ¿no? Del Antiguo Testamento y estos libros que tenemos ahí. Bueno, coméntanos un poco más sobre el contenido, lo que encontramos cuando leemos Santiago. Bueno, pues algunas cosas. Primero, Santiago recibe algo de mala prensa a veces por el tema de que Martín Lutero no estaba muy contento a veces con lo que escribió acerca y lo que dijo acerca del libro. Y yo me gustaría saber cómo terminó pensando, porque muchas veces estas cosas en la vida de uno lo va aprendiendo, lo va asumiendo, pero tenemos que recordar que el contexto de Lutero era el de distanciarse, bueno, de rechazar la doctrina falsa de la Iglesia romana. Y la Iglesia romana pues tenía esa visión de salvación por obras y a primera vista y con alguna frase específica, pues Santiago parecía inclinarse mucho en ese sentido. Y entonces, pero si realmente miras de verdad el contenido de Santiago y el enfoque de Santiago, te das cuenta que él no está en absoluto en contra de la fe y a favor de las obras, sino que está mostrando la unión absoluta que tiene la verdadera fe con las, digamos, casi las verdaderas obras, porque las obras que no vienen de la fe son inútiles, ¿no? Entonces hay una conexión y una unión muy importante entre la fe y las obras. Y claro, el libro lo desarrolla y según el contexto en que te encuentres, igual te inclinas hacia un lado o a otro. Lo mejor, desde luego, es cogerlo como lo que es, en su contexto, y entonces no hay ningún problema y en ningún momento se contradicen Santiago y Pablo, ni hablar, se complementan, pero de una manera muy especial. Sí, Y mientras sí, estamos en este adelante. punto, vamos a hacer lo siguiente, porque es interesante ponerlo así, en primer plano y comentarlo. Acaba de decir Andrés que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. No obstante, una lectura muy superficial. Parece darlo. Exactamente. Aquí lo tengo en pantalla. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Y luego Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, a primera vista, una vez más, una lectura muy superficial te lleva a decir, pues parece que hay una contradicción aquí. Incluso la cita famosa, tú tienes ahí, ¿no? La cita famosa de Martín Lutero. Sí, que no Sí. la encuentro, pero sí, la epístola de paja, ¿no? Exactamente. De paja, decía él, para quemarse, que no le hacía mucha gracia y en parte entendemos que él estaba luchando con ese tema, era para él. Ese era el momento fundamental para él, cuando él se dio cuenta de que el hombre es justificado por la fe y además él decía, por la fe solamente. Y él decía, el texto no lo pone, pero el pensamiento es ese. Y tiene razón. Claro. Ahora, cuando llegamos a este pasaje, una vez más, estamos diciendo una lectura superficial, pues igual estás preguntando, David, pues ayúdanos con la lectura más profunda. Claro. Bueno, para hacer eso tenemos que leer un poco el contexto. Eso es. Y lo interesante es que los dos pasajes estos, que aparentemente parecen contradecirse, cuando miramos el contexto, los dos están hablando exactamente de la misma historia. Están hablando de cuando Abraham sacrifica a su hijo. Pero tenemos dos contextos completamente diferentes. Tenemos primeramente el pensamiento de que Pablo está hablando de cómo un pecador puede ser llamado justo delante de Dios. Justificación, sí. Y entendemos que somos declarados justos por medio de la fe. No hay obras. Exacto. E incluso Pablo hace el comentario en Romanos 3 que fue llamado justo cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por cierto, Santiago también cita ese mismo pensamiento. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el pensamiento que tenemos en Romanos. Ahora, en Santiago el pensamiento es ¿cómo sabemos que tenía Abraham esa fe? Y la respuesta es, lo vemos por las obras. O sea, la palabra justificado, Andrés, ayer cuando hablamos de esto me pusiste otra palabra. Sí, usé la palabra confirmada. Vosotros veis, pues, que el hombre es, la fe de esa persona es confirmada por las obras. Una fe sin obras no es una fe. Sin embargo, la justificación de nuestra alma no es por obras, sino que es por fe. Y yo creo que Santiago está hablando de otro sentido del verbo justificar. Y así como también el ejemplo de Abraham también usa a Rahab y dice, ¿cómo sabemos que Rahab tenía fe? Y la respuesta es, pues envió a los mensajeros, a los espías por otro camino. Comentamos esto en el episodio de Josué, sobre ¿no? Josué, Sí. sobre la mentira de Rahab. Confirmación y también evidencia podría ser una buena palabra. Sí. La evidencia de la fe verdadera son obras. Y si no hay evidencia, pues entonces hay que cuestionar esa fe. Bien, y en unos instantes voy a hablar un poco del Evangelio en Santiago y desde luego no tenemos otro Evangelio. Claro. Bien, bueno, Andrés, ¿ibas a decir algo más? Bueno, aquí tengo alguna cosa anotada aquí, que bueno, Santiago no argumenta contra la fe, sino a favor de la fe verdadera. No la fe, sí, argumenta en contra de la fe falsa, que es la que no tiene ninguna obra, ¿no? Sí, y vemos esa fe falsa en esas ilustraciones que él pone de, obviamente, que ocurrían en las congregaciones de los hermanos que tenían preferencia, favoritismo hacia personas, esa falta de misericordia, sí, que Dios te llene y que te caliente, pero sin ningún esfuerzo de ayudar y luego a usar la lengua para hacer daño, obviamente eso no es lo que Dios desea. Otra manera de decirlo sería así: la vida de fe produce obediencia a Dios y la desobediencia a Dios demuestra, volvemos a otra palabra, demuestra, confirma, es evidencia de la falta de fe verdadera.
Y luego, cambiando un poco el tema sobre Santiago, tengo aquí puesto que en los 108 versículos que hay en esta epístola, ¿vale? Hay 108, hay 5 capítulos, 108 versículos, hay 52 imperativos, o sea, verbos tipo órdenes, ¿no? Tipo, esto es lo que hay que hacer, deberes. En parte es por eso que el libro también es muy favorito, porque es muy práctico. Es un libro que cuando lo lees dices, pues eso puedo hacer, entiendo lo que es hacer y lo que no es hacer. No hay que hacer mucha interpretación, porque es que con los imperativos son muy claros, ¿no? Entonces, es un libro que además se enseña fácil, porque es que tiene tanta instrucción clara y por lo tanto pues ha sido un libro favorito entre muchos, porque es fácil de entender. Y luego hablaré más tarde sobre por qué es fácil de entender también, pero bueno, de momento lo dejo allí. Y no sé si quieres hablar un poquito de la coincidencia entre la enseñanza de Santiago y el de su medio hermano, digamos, el Señor Jesús, especialmente en Mateo, pero bueno, adelante. Pues a lo largo del tiempo, se me ha quedado aquí congelado esto en lo que no es. Voy a poner esto bien para que aparezca lo correcto. Bien, muchos han comentado que hay paralelismos, pero muchos, entre el Sermón del Monte y Santiago, o entre las enseñanzas de Jesús recogidas en Mateo particularmente, pero también en Lucas, en Marcos y Juan. Entonces hay muchas conexiones. Muchos han dicho, mira, es otro argumento a favor de Jacobo, el justo, aunque obviamente también los otros Jacobos eran discípulos de Jesús, obviamente estaban presentes para escuchar a Jesús enseñar. Pero es interesante notar que estos temas, por ejemplo, gozo en pruebas, eso es lo que habla Jesús en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando bienaventurados sois cuando los hombres os maltratan. Hermanos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia para que seáis perfectos y cabales, como termina el primer capítulo del Sermón del Monte. El propósito de Dios es para que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ya podéis ver aquí en pantalla la lista, pero mira, comento hacedor. Una buena lista esa. Sí, yo no voy a comentar cada uno, pero hacedor de la palabra. O sea, es esa imagen, ¿no?, de verte en un espejo y no hacer nada. Pues así es como termina el Sermón del Monte. Una persona que construye su vida no sobre la roca, no escucha y pone en práctica la enseñanza de Jesús, sino que hace lo que le parece bien. Y vienen las tempestades de la vida y van a arrasar con esta vida. Y así tenemos muchísimos puntos en común. No es una cita directa del Sermón del Monte o la enseñanza de Jesús, pero se nota el mismo sentimiento, ¿no?, aquí en Santiago que tenemos en el Sermón del Monte. Otro reto de estudio muy bueno. Hacer ese estudio, mirar el Sermón del Monte, mirar y juntar estos pensamientos que tenemos aquí. Sí, porque es muy claro muchas veces, el vocabulario es el mismo. Yo creo que no se me ocurre otra epístola o otra porción del Nuevo Testamento que tenga tanta conexión interna, tanta conexión sutil, pero no tan sutil, con precisamente el Sermón del Monte. Así que... Bien, pues una de las cosas que comenté hace un momento que Santiago es muy práctico, es muy fácil de entender. ¿Y por qué? Pues en parte es porque Santiago tiene un don que algunos predicadores hoy en día también tienen. Yo conozco varios predicadores que son muy buenos a la hora de ilustrar. Cuando predican sobre cualquier tema de cualquier pasaje, sacan unas ilustraciones que es que
es que dices, pues sí que se entiende muy bien, ¿no? Recuerdo a mi padre, que ya no predica apenas, está ya, digamos, jubilado, pero cuando él predicó durante más de 40 años en la iglesia de Irún, yo recuerdo una cosa de los mensajes de mi padre era que al principio del mensaje y al final del mensaje tenía una ilustración que decías, ¿pero dónde ha sacado eso? ¿Cómo ha podido? Y es que era un don que él tenía. Tenía el don de ilustrar, de encontrar la ilustración que decimos en inglés es que le da el clavo. Y encontramos en Santiago muchas ilustraciones gráficas fáciles de entender que son del cada día. ¿Quién hacía eso muy bien? Digamos, perfectamente, el Señor Jesús. Las ilustraciones del Señor Jesús son, vamos, del perfecto. Pero parábolas, sí, son historias fascinantes la semilla, muchas veces. Sí. Entonces, Santiago tiene eso. Entonces, aquí hay una lista de las más relevantes o las más obvias una lista que hice nada más pasando por el libro. Y estas me saltaron a la vista. Por ejemplo, las olas y el viento. Claro, muy fácil. Además, pescadores conocían muy bien olas y viento. Luego la flor y la hierba del campo. Luego un espejo. Qué fácil entender lo que es y lo que se hace con un espejo, ¿no? Anillo de oro. Freno o brida para el caballo. Y timón pequeño de una gran nave. Qué fácil se entiende, qué bonito, usar esa ilustración en cuanto, creo que es para la lengua, ¿verdad? Sí, un fuego también dice. Fuego también, es exacto. Un fuego que enciende un bosque entero. Sí, Qué por gráfico, ¿no? por un pequeño fuego. Y luego la neblina, o la polilla y el moho, en fin. Así que en toda esa maravilla que es el escrito de Santiago, uno de los elementos característicos por todo el libro es su uso de ilustraciones y mezcladas con estos imperativos, ¿cuántos eran? 52 imperativos, vamos, es un librazo, pequeño pero potente, poderoso y favorito, por eso. Así que, bueno, yo con eso más o menos, en cuanto a otros temas, eso es lo que yo tengo. Tenemos el tema del Evangelio en Santiago, entonces quería comentar eso. Es verdad que Santiago está escrito a cristianos. Bien, entonces, eso a los judíos que habían sido dispersados por todo el mundo, entonces les escribe a los cristianos. Entonces, es verdad que no es un libro evangelístico, o sea, no está exponiendo el Evangelio, como encontramos en muchas de las epístolas de Pablo. Claro. No obstante, sería un error decir que el Evangelio no aparece. Es interesante, en el capítulo 1, versículo 18, Pablo dice, estoy con Pablo, qué desastre. Jacobo dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué preciosa imagen de Dios hacernos nacer. Eso entiendo que es una referencia a ese nuevo nacimiento. No es exactamente la misma palabra que utiliza en el Evangelio de Juan, pero el pensamiento está aquí, que Dios nos hizo nacer. El pensamiento de Juan está desarrollado así, ¿no? Que no nacemos de voluntad humana, no es voluntad propia, pero aquí tenemos que Dios nos hizo divina. nacer. ¿Y cómo? ¿Qué usa? La palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entiendo aquí que tenemos una referencia al Evangelio que aquí en este contexto está hablando de las buenas dádivas de Dios. Y el primer y gran regalo que tenemos de parte de Dios es nuestra salvación. Nos hizo nacer por la palabra. Por eso también enlazamos con el pensamiento de la palabra a continuación. Por eso debemos hacer hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Pero cuando llegamos al final del libro, fijaos cómo termina el libro. Termina de esta manera. Hermanos, versículo 19 del capítulo 5. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte
un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese pensamiento de salvar a un alma, entendemos que es claramente una referencia al Evangelio. Hacer volver al hermano es llevar a una persona a poner su fe y confianza en Cristo como Salvador. Así que no es un libro en que expone y desarrolla más el tema del Evangelio, pero claro está que el Evangelio está en el fondo de todo lo que está comentando aquí Jacobo, y desde luego el pensamiento es no solamente que pórtate mejor, intenta hacer más, el pensamiento es lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo como Salvador, y ahí tenemos esa gran enseñanza en el libro. Bueno, Sí, sí. me toca a mí Termina con compartir versículo favorito. mi versículo favorito. Entonces vuelvo aquí al capítulo 1. Dice así, el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Ese pensamiento que es fácil equivocarnos. ¿Equivocarnos en qué sentido? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es uno de mis textos favoritos. Dios lo utilizó mucho en mi vida, precisamente cuando estaba en un momento que estaba errando, dudando de Dios. Estaba en el hospital con una complicación en el corazón, enfrentando una segunda operación de corazón abierto, y yo estaba luchando en ese momento y el error estaba allí, que estaba cuestionando por qué me está pasando esto, por qué el médico no me ayudó mucho, diciendo que yo había tenido muy mala suerte, que todo tendría que haber salido perfectamente, pero que yo tenía mala suerte. Yo estaba luchando entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y me vino a la mente este texto y dije, si Dios lo ha mandado a mi vida, es un buen regalo, aunque no lo parezca desde mi perspectiva en el momento. Pero os digo una cosa, lo que el Señor hizo en mi vida aquel día, ahora, hoy por hoy, lo veo como lo mejor que me podría haber pasado. No lo cambiaría ni por nada en el mundo. Efectivamente, en el momento no lo veía, ni tampoco lo sentía, voy a ser honesto, ¿no? En ese momento no era como, bueno, es un buen regalo. No, en ese momento estaba luchando para aceptar ese pensamiento. Pero hoy por hoy lo veo como Dios lo utilizó en mi vida, y doy gracias a Dios por los buenos regalos, estos dones perfectos que Él nos da, y esa comparación con los cuerpos celestes, el sol y la luna, que cambia, el sol cambia. Por eso en verano pues notamos que tenemos los días más largos y en invierno los días más cortos, porque el sol tiene sus variaciones. La luna cambia todas las noches, cambia un poco diferente, y tenemos la luna menguante y luego creciente, pero Dios no cambia. Y la prueba, ya lo hemos dicho, nos hizo renacer por su palabra. Esa para mí es una gran verdad que siempre, siempre ha sido una bendición para mí en este libro. Y me encanta esa frase que lo pone Santiago tan bonito, en el cual, el Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es. Qué bien. Muy bien, bueno, Andrés, ¿nos guías en oración? Vale, muy bien. Vamos a orar y concluimos esta mirada al libro o la epístola de Santiago. Gracias, Señor, por la maravilla de la palabra que nos has dejado escrita, Señor, en todos estos libros maravillosos. Señor, yo pido que aquellos que hayan podido escuchar y seguir esta conversación o estas dos conversaciones acerca de la epístola de Santiago, Señor, puedan encontrar ayudas que les animen y les exhorten a mirar el libro con más atención quizás, y querer entender sus verdades mejor que nunca. Gracias por Santiago, gracias por obrar en su vida y en su corazón, y que en algún momento él reconociese que tú eres el Mesías, su medio hermano,
y que incluso le diste el grandísimo privilegio de escribir una parte del libro eterno. Qué gran maravilla y qué bonito. Gracias, Señor, por el libro de Santiago. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Muy hasta bien. la próxima. No tenemos todavía el Fijo. siguiente paso, pero vamos a volver al Antiguo Testamento. Eso es. Estaremos mirando pues, otro libro de este libro precioso que es la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios Agur. os bendiga. Hasta luego.